Buenas tardes. Gracias por su presencia en este panel donde queremos analizar algunas perspectivas novedosas en relación con las responsabilidades estatales y las estrategias jurídicas acerca de un problema en particular, que es la trata de personas. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una actividad que hemos organizado con el Ministerio Público de la Defensa y tenemos a las dos funcionarias responsables tanto de la Facultad de Derecho como del Ministerio Público, a las que les agradecemos muchísimo la hospitalidad y el acompañamiento. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a este Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es un placer saludarlos. Creo que debe ser la primera, si no es la primera actividad académica del año, pasa raspando, como dirían los chicos. Es un placer estar con ustedes por varios motivos. El primero, porque está bueno que estemos juntos y empecemos a trabajar. El año ya empieza a colorear y hay que hacerlo. Es nuestra obligación, pero es también parte de las cosas que nos gustan hacer. Por otro lado, sabemos que esta es una actividad como la que siempre organiza Diana, que es como la proa de presentación de las actividades sobre género y derecho que hacemos durante el año en un posgrado exitoso que ha permitido que la facultad pueda tener una presencia importante en el área de género y derecho. Algunas obviedades: ustedes saben que por vueltas del destino me toca ser la primera mujer que ha asumido el decanato de la facultad. No estamos viendo en los barrios cercanos que haya demasiadas mujeres que quieran estar intentando tomar esta posta en las próximas elecciones, lo cual no es demasiado auspicioso, pero también esto es un hecho contundente que refuerza de que hay que seguir trabajando en estas cosas. La facultad tiene un programa de género y derecho que es básicamente un programa de concientización, y este posgrado que dirige Diana es la ocasión que nosotros tenemos de poder trabajar esto en un ámbito interdisciplinario, desde muchas perspectivas y con profesionales de distintas carreras. El tema de la trata es un tema importante y no es una verdad de perogrullo que se nos diga. Nos parece importante que lo podamos tratar acá. Es un placer que estén en la sala Marcela Rodríguez, Mariano Fernández Valle. Venía Marcelo Colombo también. Ah, no te vi, perdón. No estabas cuando yo llegué. No. Ah, listo. Dije, ok. Con Marcelo hicimos una actividad hace mucho tiempo de trata en el Salón Rojo de capacitación, con Marcelo y otros en esta facultad. Y por cierto, siempre es un placer hacer actividades con Estela Maris Martínez, que no solo es la Defensora General de la Nación, sino que también es profesora de esta casa. Ustedes tienen más para contar, los panelistas, Estela, de trata, que yo, que no soy una especialista en trata. Pero algunos datos que dicen no solamente relación con las cuestiones de género y no solamente relación con los temas que estudiamos a lo largo de una carrera de derecho. Algunos datos que tienen que ver con lo que es la función de una casa como esta, más allá de otorgar diplomas, y es preocuparse por ciertas cuestiones contextuales, a veces estructurales y no solo contextuales, que permiten que fenómenos como el de la trata tengan lugar. Es imposible hablar de trata si no hay corrupción por parte de los funcionarios encargados de aplicar la ley, que es el eufemismo que las Naciones Unidas han inventado para poder hablar de todos aquellos que tienen que cumplir órdenes en materia de ejecución de la ley. Es imposible pensar en trata si en determinadas jurisdicciones donde el fenómeno se da no hay también corrupción judicial, y es muchísimo más fácil tener trata si estas dos cosas se dan y si además la gente no tiene un horizonte de desarrollo humano que sea elevado.
si la gente está sumida en situaciones de pobreza, si no tiene un horizonte de escolaridad, de mejor calidad de vida, de mejores condiciones de salud o de mejor ocupación. Todo eso da un cóctel explosivo que indudablemente le hace campo fértil a situaciones como las de la delincuencia organizada que está detrás de la trata. Entonces, esto que a lo mejor nosotros no estudiamos tan sistémicamente dentro de un programa de estudio, pese a que el protocolo de Palermo anda por allí y las iniciativas detrás de la prohibición de la trata, de la forma de criminalizar la conducta, deben ser objeto de preocupación de una facultad de Derecho con las características de esta, que es la nuestra, que es la de una facultad pública, que debe devolver en todo lo posible a la sociedad que la financia, a la sociedad que le permite existir, con una opinión más leída, más letrada que la que se puede dar desde otro lado en estas cosas. Esclarecer, capacitar y formar son también actividades habituales que forman parte del mandato de una facultad de Derecho como este. Así que gracias por el panel, gracias por acompañar y yo termino acá. Bueno, muchísimas gracias a Diana por invitarme. Siempre se acuerda del Ministerio Público de la Defensa, cosa que le agradezco. Cuando me comentó el tema, obviamente yo señalé que la verdadera protagonista jurídica era la doctora Marcela Rodríguez y la verdadera y valiente protagonista fue Alica, la persona que se animó a denunciar y a sostener la denuncia. Cuando nosotros empezamos a estudiar todo el tema de la trata y ver qué lugar teníamos que ocupar en nuestro rol de abogados, pero abogados subvencionados por el Estado y teniendo en cuenta nuestra obligación de garantizar el acceso a la justicia de todo el mundo, obviamente nosotros siempre hemos defendido a los victimarios, es decir, a los tratantes, porque nuestro rol básico es el de defensa oficial de las personas que no ponen defensor. En realidad, los grandes, los que realmente ganan dinero, nunca son defendidos nuestros. Nosotros defendemos el chiquitaje y a la ex víctima que ahora se convirtió en victimaria como modelo para poder salir de su rol de víctima, porque se hizo demasiado grande. Pero igual queríamos seguir avanzando y no nos limitábamos a el tema de la trata de mujeres, sino a todo lo que es trata, también a la explotación laboral. Esa verdadera esclavitud que existe en nuestro país, donde un gran camión va a un pueblito, lo que estoy contando es real, de Santiago del Estero, levanta a medio pueblito a todos los hombres fuertes, en algún caso se lleva familias enteras, los aloja en condiciones inhumanas, los tiene sin pagarles, les dan bonos que tienen que... Lo que cantaba el mensú, el viejo mensú, lo que parece que no existe más, sigue existiendo en vastos lugares de nuestro país. Hace muy poco detectamos una zona, lo descubrió obviamente la policía, fue un trabajo muy bien hecho de los fiscales, y cuando fuimos a hablar con las víctimas para ver si querían accionar civilmente, porque eso es lo que tiene este programa, porque siempre nosotros reclamamos la reacción penal, pero la reacción penal a la víctima le sirve de bien poco. Se queda sin trabajo, no tiene normalmente medios de subsistencia, los famosos programas de apoyo nunca funcionan o son dificilísimos de conseguir. Entonces dijimos, ahora que el código prevé la posibilidad de entablar la acción civil dentro del proceso penal, cosa que no pueden hacer los fiscales, pese a que lleven a cabo una tarea maravillosa como la que hace el doctor Colombo, pero ellos no pueden patrocinar, ya sea querellando penalmente o patrocinando una acción civil dentro del proceso. Vamos a intentar este camino. ¿Por qué? Porque la gran corporación que mira para otro lado con este tema de los trabajadores golondrina esclavizados
le va a doler mucho más una indemnización pecuniaria fuerte que una pena de cárcel que nunca va a sufrir él, porque la va a sufrir a lo sumo el capataz, nunca el director de la sociedad anónima. Más allá que si el hecho se produce en Santiago del Estero, pero el domicilio queda en Buenos Aires, va a tener que venir a litigar a Buenos Aires. Habíamos conseguido un señor que nos contó todas las penurias que había pasado y dijo: yo estoy dispuesto, yo no tengo miedo, yo estoy dispuesto a accionar civilmente. Tiempo después dijo: no puedo, porque si yo lo hago, no es que me voy a quedar sin trabajo yo, que soy soltero, joven, me puedo ir a vivir a otro lugar. Todo mi pueblo se va a quedar sin trabajo y nunca me lo van a perdonar. Eso que hubiera sido el primer caso, y seguimos buscando un leading case en el tema de explotación laboral, y estoy convencida de que alguna vez lo vamos a encontrar, se vio frustrado porque este señor decía: si yo hago esto, y el camión va a ir al pueblo de al lado, no va a desaparecer la actividad, y todos mis vecinos van a pensar que lo hago para ganar plata. Tiempo después me llaman de Ushuaia y me dicen, perdón, me estoy olvidando lo principal, a raíz de esta motivación creé, mediante una resolución de junio del año 2014, el programa de asesoramiento y patrocinio para las víctimas del delito de trata. Poco después, en agosto del 2014, tuve el lujo, el regalo del cielo, impensado, que Marcela me dijo que quería venir a trabajar con nosotros. Claro, nadie mejor que ella. Ella es la persona que más luchó por este tema, que consiguió la ley, una feminista convencida, y aquella que puede explicar elementos del tipo penal desde una visión que los jueces ignoran. Porque la mayoría de los jueces, por más que hacen cursitos de género, carecen de una verdadera visión de género y no llegan a comprender la magnitud y la gravedad de la esclavitud que padece una mujer y cómo se puede quebrantar a una persona a punto de obligarla a hacer lo que se la obliga a hacer. No voy a entrar fuera de toda discusión, no voy a entrar en la discusión de qué pasa cuando las mujeres son libres y lo hacen. Yo no voy a entrar en esa discusión, yo no coincido que haya libertad, pero esa es una discusión muy profunda, que no es este el ámbito, porque lo importante es decir que no basta que tengamos leyes muy bonitas, convenios, que ahora nos hayan subido un rango dentro de la escala de los países que luchan contra la trata, sino que lo importante es litigar y obtener resultados efectivos. Afortunadamente, con el asesoramiento de Marcela, se formó, ella integró un equipo de trabajo que fue a Ushuaia y litigó ante el Tribunal Oral Federal, que dicho sea de paso está integrado por una mujer, hija de un ex decano de la casa, y que hizo lugar no solo a la condena penal, que eso, para eso no tenemos que, mientras esté el doctor Colombo supervisando, nosotros no somos necesarios, pero también hizo lugar a la acción civil. Es decir, obligó, y esperemos que se sostenga, obligó, pues todavía tenemos fallos recién de Tribunal Oral Federal, obligó a los que victimizaron a Alica a que pagaran, la sentencia les exige pagarle a ella una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Yo no voy a adentrarme más en la sentencia porque por suerte está Marcela acá. Y por suerte recibí comentarios sumamente elogiosos sobre el trabajo de Marcela y muchos colegas, los colegas que la acompañaron, un civilista y un penalista, me dijeron, claro, sin la explicación de ella hubiera sido imposible. Sin la presentación de ella, nada se hubiera entendido ni hubiera quedado con la fuerza y la claridad
con que quedó nuestra presentación. Y voy a terminar diciendo esto. ¿Por qué mandé gente de Buenos Aires? A Marcela, por supuesto, pero ¿por qué no armé equipos con los defensores del lugar? No estoy prejuzgando. Pero teníamos una sospechita de que alguno de ellos había acudido a ese lugar. Y también algunos caballeros que pertenecen al Poder Judicial, por lo menos provincial. Entonces, esta lucha tan dura, como muy bien lo dijo la señora decana, es una lucha que tiene que desmontar redes de corrupción y personas que naturalizan esta conducta. O sea, los que tendrían que proteger a las víctimas muchas veces están siendo partícipes de la conducta que hipotéticamente se regula. Entonces, claro, las whiskerías son frecuentadas por señores que luego se supone que van a juzgar algo que no sabemos qué es, porque evidentemente esto no es. Y esto es viejísimo. Hay un hermosísimo cuadro de Joaquín Sorolla, el pintor español, que lo iba a traer hoy y me olvidé, para que lo pasaran, que se llama Trata de Blancas. Sorolla tuvo, como todo pintor, una época socialista, una época en la cual reivindicaba determinado tipo de conductas. O sea, reivindicaba la lucha contra... Después se dedicó a pintar familias, niñitos en la playa, pero en esa época es hermoso el cuadro, porque están las chicas durmiendo en un vagón muy pequeño y muy feo de tren, y la señora que las lleva para entregarlas para que ejerzan la prostitución. Eso, sin embargo, siempre dio vueltas y vueltas y vueltas. Yo nunca me voy a olvidar cuando fuimos a ver al entonces ministro del Interior con Eva Giberti, otra gran luchadora en este tema, que nos dijo, no, yo con las menores puedo suprimir el consentimiento presunto, pero con las mayores de edad no, eso no lo puedo hacer. No, porque los intendentes me matan. Esto pasó poco antes de salir la ley. Y salió la ley por grandes luchadoras como Marcela, pero también por Marita Verón, por la mamá de Marita Verón, y también porque Estados Unidos por una vez nos presionó bien, porque nos tenía en la lista de los países que se portan mal con el tema. Si no, y esto significa que el Banco Mundial no nos daba créditos, si no, no sé cuánto tiempo hubiéramos estado sin conseguir que realmente saliera una ley contra la trata. Pero la ley, además de tenerla, hay que ponerla en práctica. Y los jueces todavía les tiembla la mano o lo hacen inmensamente complicado y piden pruebas que son imposibles de obtener. Y exigen de las mujeres una heroicidad absoluta. El Estado, para mí es muy claro, el Estado nos tiene que cuidar. Y si no nos cuida el Estado, no está cumpliendo con su función. Por eso, esta posibilidad, esto que se ha hecho, haber logrado por primera vez, y les digo por primera vez, yo creo que es por primera vez en el mundo. Me parece que hay una sentencia en otro país, pero me parece, ni siquiera estoy segura, creo que en Europa hay una sentencia. Por primera vez se obtiene una reparación económica en el marco de un proceso penal para una víctima, nos tiene que mostrar el sendero y nos tiene que incentivar en nuestra creatividad para luchar contra la violencia de género, contra la trata también laboral. Tenemos que ser absolutamente creativos, no hay que dejar de explorar ninguna vida y ser como la gota que ora la piedra. Nos dirán 100 veces que no, 1000 veces que no, pero una vez nos van a decir que sí. Y eso vale. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho a las 3 personas que están en esta mesa porque nos van a permitir hacer un análisis profundo y, si es posible, también exhaustivo, aunque la lógica dice
que cuanto más exhaustivo menos profundo y viceversa, pero vamos a intentar hacer un equilibrio entre ambas cosas. Y sé que es un gran esfuerzo que estén juntos en esta mesa y que puedan acompañarnos. Es parte de lo que queremos transmitir como posibilidad de las estrategias feministas dentro del derecho, de las estrategias de una perspectiva de género en la aplicación de la justicia. Nos interesa ver los frutos. Me pareció muy importante hacerlo con el Ministerio Público de la Defensa, porque creo que tiene, desde nuestro punto de vista, que estuvimos analizando varias cuestiones vinculadas con el modo de llevar adelante políticas feministas en la justicia, es quizás el que tiene, probablemente por sus funcionarios y funcionarias, resultados más contundentes, más creativos, como decía Estela Maris recién, más garantistas en función de derechos. Una de las cosas que solemos decir es que no se trata solamente de tener declaraciones de derechos, sino que hay que tomárselos en serio. Y algo que hace el Ministerio Público de la Defensa con derechos, sobre todo de grupos muy postergados, es tomarse en serio los derechos humanos y establecer las mejores estrategias para la mayor protección y el mejor ejercicio. Pensé un orden para estas exposiciones en que primero va a exponer Marcelo Colombo. Marcelo es abogado, recibido en la Universidad de Belgrano y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Palermo. ¿Te acuerdas cuando estudiabas y no tenías que estar preocupándote? No, ya te olvidaste. Se desempeñó como docente en las dos universidades, en Belgrano y en Palermo, y dictó numerosos cursos en la Procuración General de la Nación. Estuvo a cargo de la Fiscalía General 3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y de la Fiscalía General 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Fue consultor contratado por diversos organismos internacionales para la capacitación de funcionarios y funcionarias en materia de lucha contra la corrupción y coordinador de investigaciones de la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pero está acá fundamentalmente por su papel en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX. En abril del 2013, a través de una resolución, se dispuso la creación en el ámbito de la Procuración General de la Nación, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en reemplazo de lo que era la UFACE, la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, pero manteniendo las funciones y las facultades. El objetivo de la Procuraduría es prestar asistencia a las fiscalías. Hoy nos hablaba la defensora del papel de la defensa, Marcelo nos habla del papel de los fiscales de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata de personas y delitos conexos a la trata, y asistir a la Procuradora General de la Nación en el diseño de la política criminal del Ministerio Público con relación a estos delitos. En este contexto, sin perjuicio de brindar información institucional de interés general, uno de los propósitos de esta procuración es también informar de manera útil, de modo sencillo y rápido a las fiscalías. Y con esa finalidad incluye en una página reseñas de doctrina, de jurisprudencia, leyes, instrumentos internacionales, contactos de distintos organismos que habitualmente son necesarios para la producción de la prueba en la investigación de las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata. Digo esto porque pueden meterse en la página de la Protex y obtener allí muchísima información y muchos datos que les van a permitir ver cuáles son las maneras de intervención que se están intentando. Gracias, Marcelo, por estar acá. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, un agradecimiento muy especial por compartir este panel y poder contar de alguna manera cuál fue la experiencia en el juicio que sucedió en noviembre del año pasado en Ushuaia y que tuvo como una de sus víctimas a Ali Caquinán, y sucedió en abril del 2012 y entre, digamos, principios del 2011 hasta abril del 2012. Antes que nada,
una mínima referencia a lo que hacemos nosotros desde la Procuración para enmarcar, digamos, cuál fue nuestra participación ahí en el juicio. Venimos trabajando hace tiempo en una unidad que coordina con otros fiscales federales de todo el país los mejores abordajes que se nos ocurren en relación a detectar, investigar, sancionar casos de trata de personas. Dentro de ese propósito, la Procuraduría tiene un área que es un área institucional, en donde básicamente mucho del trabajo que se realiza es lo que contó recién Diana, tiene vinculación con socializar la información que vamos obteniendo de todas las sentencias condenatorias dictadas en el país. Hacemos informes cualitativos y cuantitativos en relación a esos casos, a los casos que el sistema procesal, la Administración de Justicia, sus agencias se las ingenian para ingresar y para procesar adecuadamente, en algunos casos, en otros no. Y luego hay una pata que se lleva la mayor cantidad de recursos humanos dentro de la PROTEC, que tiene que ver con la litigación, con las investigaciones preliminares y con la colaboración que hacemos con otros fiscales federales, como les decía recién, de todo el país en los casos. E incorporamos hace relativamente poco también una sociedad, si se quiere, con el Ministerio de Justicia, digamos, coadministramos la línea de atención y denuncia gratuita del 145, que es una línea habilitada para realizar denuncias desde todo el país y que ingresan los casos que una vez son tomados por lo que podría llamarse una suerte de call center del Ministerio de Justicia, son derivados directamente de la PROTEC, que los canaliza, inicia investigaciones preliminares y demás cuestiones. Dentro de este último esquema, investigación y litigaciones, que nos invitaron nuestro fiscal de juicio oral en Ushuaia a participar de este debate oral. ¿Por qué? O ¿cuáles son aquellos principios o aquellas premisas que tiene en cuenta PROTEC para participar en un caso? Digamos, nosotros no podríamos jamás participar en todos los casos que se inician por trata de personas en el país. Este caso cumplía con básicamente todas aquellos presupuestos estructurales que nosotros tenemos en cuenta para participar de un supuesto de trata. Era un caso en el que había funcionado un prostíbulo muy notorio en Ushuaia, compuesto por una red de personas, es decir, no era una explotación sexual aislada, sino que era la explotación sexual de 7 mujeres en el contexto de una red. Esta red tenía, sin duda, protección política, protección judicial, tenía protección de funcionarios públicos. Este es el segundo elemento que nosotros tomamos en cuenta para decidir intervenir directamente en un caso. Y el tercero que también tenía, que para nosotros también es muy valioso, es la posibilidad que nos da el caso, dado la existencia de la red, de llegar a afectar la composición patrimonial de esa red, es decir, a través de un decomiso o a través de alguna de las posibilidades que nos brinda el Código Penal. En este caso sería en la primera instancia el embargo, luego el decomiso de aquellos bienes que son o producto de esta actividad delictiva o eventualmente instrumento por el cual se lleva adelante esta actividad. Todos estos factores estaban dados, pero había también factores coyunturales que nos llevaron a participar de este caso. Y básicamente uno de ellos fue Alika Quinan, digamos. Alika Quinan fue una víctima que desde que nosotros tomamos contacto con ella, constantemente puso en crisis y puso en valores, pero básicamente lo que hizo fue cuestionar fuertemente al Estado argentino, porque el Estado argentino no le daba todo lo que las leyes decían que le tenía que dar. Es decir, nos mostró a todos los operadores de justicia, y en esto nosotros la veníamos aconsejando a través del área de dirección de orientación a víctima, del Ministerio Público Fiscal y otras áreas tangentes a eso. Lo que puso en evidencia es la distancia que existe entre las normas y los hechos. Es decir, cuando la norma decía que a una persona había que asistirla y había que darle un hogar y había que darle permanente asistencia psicológica, etc., en los hechos Alika, constituyéndose como una voz muy fuerte, muy poderosa e independiente y con muchas herramientas personales, ponía en crisis esa idea de que el Estado, las normas estaban cumpliéndose a través del Estado. Luego también, y esto es algo que a nosotros nos llevó a participar en el caso, fue que momentos antes de que el juicio se empezara a iniciar, Alika sufrió un enorme ataque por parte de los medios de comunicación de Ushuaia. 2 días antes de que se iniciara su juicio oral y público, empezó a circular un video erótico que se decía que pertenecía a la hija de Alika y que decía
por supuesto cuestionando el lugar de Alica como madre que era capaz de educar a su hija adecuadamente. Todo esto fue puesto sobre la mesa y Alica fue convocada a las 24 horas a una comisaría en Ushuaia para que se presentara a declarar sobre un supuesto video que nadie sabía a quién pertenecía, pero era un video que se lo adjudicaban a su hija. Estas eran las condiciones de inicio de ese proceso y nosotros no había ninguna otra opción ya, cumplía adecuadamente con todos los requisitos estructurales y coyunturales del caso. A su vez el hecho o el juicio presentaba varios desafíos jurídicos, que es lo que yo les vengo a contar. Básicamente me interesa hacer eje en esto. Algunos desde el punto de vista penal y otros desde el punto de vista civil. Aquí ya fue dicho, y seguramente Marcela va a abordar la cuestión de lo que fue la demanda que se entabló en contra de los tratantes y en contra del propio municipio de Ushuaia. En esos términos también era, por supuesto, una circunstancia absolutamente novedosa y algo que nosotros veníamos propiciando el Ministerio Público Fiscal, como bien señaló la Defensora General. Los fiscales no pueden ejercer la acción civil, pero veníamos haciendo contactos informales con las asociaciones de abogados para que todos se pudieran interesar precisamente en esta defensa y en este reclamo de reparación económica puntual. La verdad que el caso tenía desafíos jurídicos enormes. Era un caso que transitó bajo la vieja ley de trata de personas, la 26.364. Nosotros llegábamos al juicio al menos sabiendo cuál era la estrategia de las defensas. Las defensas iban a cuestionar al menos 4 cosas. La primera que iban a cuestionar era si Alica y las 7 víctimas estaban en ese prostíbulo en las condiciones en que estaban por su propia voluntad, es decir, la discusión acerca del consentimiento o no y cómo jugaban los medios comisivos de la antigua ley en relación a derrotar el consentimiento. Este era uno de los ejes importantes del caso. El otro caso, la otra cuestión muy interesante era que como es en un lugar habilitado por la municipalidad y visitado por controles periódicos por los inspectores, las defensas ensayaban una suerte de error de prohibición, una suerte de, bueno, miren, si yo tenía este lugar habilitado y la municipalidad estaba de acuerdo con esto, el Estado luego no puede venir a mí a perseguir a decir que aquí yo explotaba sexualmente mujeres porque el Estado, en definitiva, a mí me había concedido y me da una habilitación legal para estos fines. Y lo que invocaba la defensa es, bueno, entonces el tratante, en este caso Montoya, había caído en una suerte de error de prohibición, es decir, no sabía lo que estaba prohibido y lo que no, a partir de que el Estado había habilitado este lugar legalmente y lo sometía a determinados y sucesivos controles. Después también había una discusión muy interesante a mi juicio en relación con una de las victimarias del caso, que era la regenta o la administradora del lugar, que había estado en situación de prostitución, pero en otra localidad, no en esa misma localidad, pero era la que tenía el manejo diario, el manejo cotidiano de lo que sucedía en ese prostíbulo. En términos de lo que recién también hablaba la doctora Estela Maris, que tenía que ver con la condición de no punibilidad, es decir, aquellas víctimas que cometen el delito como consecuencia directa de la situación de explotación que habían padecido. En este caso, a nuestro juicio no se daba la situación directa como consecuencia directa, pero había una cuestión interesante para plantear que la defensa la planteó, y la verdad que la planteó con mucho mérito, me parece, con mucha dedicación al respecto. El tema que yo me voy a concentrar básicamente es en lo que fue el eje neurálgico del caso. El caso, básicamente los hechos del caso era que desde el mes de abril del 2012 hasta que se realizó el allanamiento, que fue finales del 2012, principios del 2013, funcionó un local que se llamaba Shake, en el corazón mismo de Ushuaia, a 2 cuadras de la calle principal de Ushuaia, de ese lugar, de la ciudad. Ahí funcionaba un doble sistema de copas y pases, en donde había 3 personas y más que están en la instrucción, pero al menos 3 personas que administraban el sistema de lo que se denominan copas y pases. Las mujeres eran obligadas a tomar la mayor cantidad de bebidas posibles para ganancia de la casa y dividían parte de esa ganancia. Luego se convenían los pases son los denominados servicios sexuales dentro del lugar, hasta que un boliche también muy famoso de la zona Black and White fue allanado, y ahí los propios tratantes decidieron modificar un poco el funcionamiento de ese lugar y que de ahora en adelante los pases se harían fuera del lugar y no dentro del prostíbulo, dándole algunas directivas también a las mujeres que allí se encontraban sobre lo que tenían que decir si las visitaban allanamientos, si lo visitaban inspecciones municipales, etc.
Los precios estaban tabulados cada 15 minutos, media hora, una hora. Esto fue establecido en el juicio. A las mujeres se las tenían en el lugar, dormían en el mismo lugar, en condiciones, no pude mostrar las fotografías, porque hay un caso que está todavía en juicio, pero en condiciones realmente infrahumanas dentro de ese mismo lugar. El sistema era un sistema de multas permanente y un sistema de endeudamiento permanente de esas propias mujeres. Las mujeres eran multadas por absolutamente cualquier ocurrencia que tuviese el administrador del lugar. Digo ocurrencia si se estaban mal sentadas en el bar o si no estaban sentadas de modo provocativo desde el punto de vista o del entendimiento del propio tratante. Si alguna de ellas se negaba a consumir una copa, si alguna de ellas tardaba más de media hora en volver cuando los pases se hacían afuera, eran multadas con el doble del precio del pase. Si alguna de ellas quería salirse del esquema de explotación sexual que tenían en ese lugar, lo que tenía que hacer es pagar una deuda fuerte que tenían con el tratante. De hecho, dos de las víctimas que declararon en el juicio dijeron que la única manera que pudieron salirse de ese sistema de explotación era ir a otro prostíbulo previo pago de la deuda que tenían con ese mismo prostíbulo que había realizado otro tratante de un prostíbulo cercano, Ushuaia. El lugar estaba ambientado con un circuito de cámaras de filmación, con timbres desde la barra que permitían señalar cuando los pases se hacían dentro, cuando se había llevado adelante un pase por más de lo que la casa lo toleraba. Por supuesto que las multas que le imponían muchas veces a las mujeres por tardarse más de media hora en realizar el pase afuera no era responsabilidad de ellas, porque ellas no podían medir ni podían establecer cuál iba a ser la duración de cada uno de esos pases. Las mujeres en ese lugar eran llevadas a tener prácticas sexuales los 7 días de la semana, sin descanso, incluidos los días en que estaban con el ciclo menstrual. En ese periodo del ciclo menstrual, ellas eran obligadas a colocarse una esponja en la vagina para contener el flujo y poder seguir realizando pases sexuales en el lugar. Y les era absolutamente imposible rechazar la posibilidad de algún cliente por las razones que fueran, porque en vez de uno querían pasar 4, o en vez de uno, o ese uno que pasaba era violento. Les era imposible decir que no. Este era el régimen, digamos, del lugar. Y lo que se discutió muy acaloradamente en el debate, y es aquí donde quizás esté, por lo menos el núcleo que yo entiendo que es central de la cuestión de la vieja ley de trata, era si un régimen de estas características era un régimen que podía ser consentido, primer eje, es decir, si alguien en realidad puede, en definitiva, decir, sí, yo quiero estar en este régimen, o este régimen lo elijo. Si el caso, me estoy olvidando una cosa que es importante, perdón, pero me viene a la cabeza, el caso tenía para la Fiscalía algunas debilidades, las llamamos nosotros, que tenemos que ver cómo sortearlas, que era que las mujeres que se encontraban en esa situación viajaban, 2 de ellas a República Dominicana con pasaje de ida y vuelta a ver a sus hijos y volvían, algunas viajaban a Córdoba, en el caso de Arica, a ver a sus hijos y su familia y volvían, alguna otra creo que no llegó a viajar a Paraguay, pero en algún momento le habían sacado el pasaje de ida y vuelta, lo que le daba algún argumento a la defensa para decir que en realidad si ellas iban al lugar en donde estaban sus familias y después volvían por el pasaje, en realidad estaban eligiendo y estaban consintiendo esa situación. Y eso desde el punto de vista jurídico, y hay muchísimo para hablar de este caso, pero esto me parece que es muy interesante, o a mí me pareció muy interesante discutir, era la cuestión de cómo jugaban los medios comisivos en la vieja norma penal. La vieja norma penal siguió la misma estructura de lo que era el protocolo de Palermo, en donde había una suerte de cara y contra cara cuando se presentaban algunos de los medios comisivos, decía el artículo 3 de la Convención de Palermo, del protocolo de Palermo, a cualquiera de los medios comisivos no podía hablarse ya de un consentimiento válido. Y entonces, el medio comisivo, quiere decir, está implicado por la forma en que se lleva adelante la explotación. A ver, los medios comisivos que tenía
la ley penal y que sigue teniendo ahora como agravante, pero las tenía como figura básica en el tipo penal viejo, era el engaño, era la coerción, era cualquier forma de intimidación, era la violencia, era la amenaza, era el abuso de una situación de vulnerabilidad, era el abuso de poder. Básicamente el esquema y el abanico era bien generoso de medios comisivos. Es decir, cualquiera de estas circunstancias que se encontrara acreditada en un caso dado habilitaba a suponer que no podía hablarse de que esta persona estaba consintiendo eso. Y lo interesante que nos arrojaba este caso es que desde la instrucción hasta el propio debate, incluso esto por error y acá hacemos una culpa a la Fiscalía, por error de la propia Fiscalía, lo único que se llegó a discutir era la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Es decir, como si el abuso de la situación de vulnerabilidad fuese el medio comisivo más importante de este esquema de régimen de explotación, y si la persona, si bien vulnerable, en los términos de una nota orientativa que tiene Naciones Unidas, podía tener otra opción real que la que realmente estaba atravesando. No sé si se entiende la idea. Y lo que se pasaba por alto en esta interpretación jurídica, a nuestro juicio, era una cosa bastante importante, y es la alternatividad que tenían esos medios comisivos para funcionar. Alternatividad en tanto de que si existía violencia o existía coerción, ya no interesaba el hecho de si la persona vulnerable viajaba a República Dominicana o volvía a República Dominicana, como dijimos en el juicio con Marcela, porque Alika Quinan había en algún momento de su vida había estado en España trabajando, si estuvo trabajando en España en una multinacional. No interesaba esa cuestión. Lo que interesaba era si el acogimiento bajo explotación sexual y la explotación sexual que estaban padeciendo se daba bajo alguno de esos medios comisivos. Y nuestra tesis del caso fue que en realidad, además del abuso de situación de vulnerabilidad, que es algo que los fiscales enseguida lo agarran y lo ponen en juego, acá había otros dos medios comisivos bastante más graves que el abuso de situación de vulnerabilidad a nuestro juicio, que era la violencia y la coerción que sufrían precisamente estas mujeres a partir del sistema de endeudamiento permanente en las que eran obligadas a caer. Es decir, este sistema de multas, de endeudamiento, y que en realidad solo podía dejar el lugar si pagaban la multa, y esto también estaba grabado a fuego en la cabeza de ellas, y esto es algo que es muy interesante lo que decía Estela, porque es algo muy difícil de hacerlo entender a los jueces. Ellas viajaban a la República Dominicana y volvían porque sabían que tenían una multa en Ushuaia, a ver si... y lo mismo hacía Alika en ese caso. Es decir, ellas no pensaban que si se quedaban en República Dominicana se podían librar de esa multa. Volvían para pagar esa multa porque en definitiva también podían mandar unos pesos a República Dominicana. ¿Y qué pasa? El sistema y el régimen era un régimen coercitivo. Y al ser un régimen coercitivo bajo un sistema de endeudamiento permanente, en realidad estábamos casi a las puertas de una categoría que la citamos con Marcela en el juicio, que es del año 1956, que es la servidumbre por deuda. Es decir, cuando se discutió en Naciones Unidas qué va a entenderse después de que se abolieron en todos los estados de derecho la esclavitud, uno de los puntos que se identificó como institución o práctica análoga a la esclavitud precisamente era la servidumbre por deuda. ¿Qué es esto? Básicamente es la aplicación de una deuda que nunca es descripta, que es desproporcionada, que siempre se incrementa para poder sujetar y someter al designio del explotador a la persona. Y la verdad que la discusión también pasó a otro eje, que a mí también me interesa colocarlo, y con esto termino porque si no me voy a extender demasiado, que es la cuestión de la imposibilidad de rechazar al denominado cliente. Esta cuestión de pensar que si uno tiene un consentimiento de inicio, ese consentimiento no debe ser renovado cada vez que se realiza un servicio sexual o un pase. Pues esto es algo que en general dice, bueno, ella consintió ingresar al sistema prostibulario, pero aquí trajimos algunas citas de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer, en realidad que están en la recomendación número 19, que precisamente que es la única recomendación general de la CEDAW que hace un análisis del artículo 6 de la CEDAW, que obliga a todos los estados firmantes, Argentina es parte de eso, a suprimir la trata de mujeres y la explotación sexual de la mujer. Las dos cosas. Y la recomendación número 19, lo que dice, traje bastantes cosas más, pero me parece que con esto es
bueno terminar, además de hacer una relación que existe entre pobreza, desempleo y trata de mujeres, dice que las mujeres que están en situación de prostitución necesitan la protección de la ley contra la violación y la violencia de la misma manera que otras mujeres. Y esto lo que significa, o lo que viene a poner sobre la mesa, es que esas mismas mujeres que están en ese sistema prostibulario tienen, cuanto menos, el derecho a decir que no al denominado cliente. Y si esto no funciona, ¿por qué? Porque si le dicen que no, se le aplica 2 pases y medio de multa en ese caso a cada una de ellas, en realidad eso es coerción. Y al ser coerción, eso es violación para la CEDAW y para la recomendación número 19. Obviamente que esto es algo que no lo dijo ningún tribunal todavía, pero es algo sobre lo que me parece que debe llamarnos a pensar a medida que uno va trabajando en los casos de explotación sexual que se producen bajo este régimen que fue probado en el juicio oral. Porque lo cierto es que cuando se habla en general del consentimiento, se hace una referencia al consentimiento absolutamente superficial, absolutamente falto de contenido y absolutamente vacío de la materia que está en juego en ese consentimiento. Porque la materia que está en juego en ese consentimiento, básicamente, hoy en día está castigado con pena de violación. Es decir, no es una materia cualquiera. Es una materia que en el caso de que se produzca sin el consentimiento de esa persona, en realidad lo que lleva como consecuencia necesaria es a decir que ahí hay una violación. Entonces no es una materia cualquiera, o al menos esta es nuestra posición. El caso tuvo, y con esto ahora sí termino, pero hay una cuestión que a mí sí me interesa destacar acá, para poder llegar a esta consecuencia que se puede considerar exitosa, si se quiere, tuvo yo diría definitiva, contundente, conclusiva participación de 2 víctimas de ese prostíbulo. Una es Alika Quinan y la otra fue Fanny. Y fue, esto nunca lo sé tanto con Marcela, pero fue muy importante la participación de Fanny en ese proceso, precisamente porque Fanny vino a contar absolutamente todo lo que había contado Alika respecto al régimen de explotación sexual, pero Alika, por toda la sociedad, o mitad de la sociedad, porque la verdad que no es justo decir por toda, pero mitad de la sociedad de Ushuaia y por varios de los actores judiciales con los que yo tuve oportunidad de dialogar en esas largas semanas que estuvimos en Ushuaia, estaba sospechada de querer obtener un rédito económico por esa demanda. O sea, que la revictimización de Alika la persiguió creo que hasta el día de hoy, pero sin duda hasta el momento en que ella, con representación del Estado, contó su verdad y pese a contar su verdad, era presentada hacia afuera como alguien que quiere obtener dinero del Estado municipal de Ushuaia. Entonces, el testimonio de Fanny, y aquí es algo que esto contradice todos los manuales de lucha contra la trata, que el testimonio de la víctima es el testimonio que hay que intentar dejarlo de lado. Yo les puedo asegurar que la cara de los 3 jueces cuando Fanny se sentó ahí y escupió de un tirón 2 horas y pico con todos sus padecimientos, les cambió la cara de los jueces. Y eso me parece que es algo que también hay que pensarlo cuando uno tiene una estrategia de juicio oral y de debate, que digamos, en ese sentido creo que la voz de la víctima es insuplantable. Me parece que el sistema de cámara GESA es un sistema que es propicio y que es bueno, pues es contenedor y promueve un sistema amigable para que la víctima deba ser escuchada, pero si nos dejó una experiencia en el juicio esto, es que me parece que la voz de la víctima también logra romper los prejuicios y los preconceptos con los que suelen armarse los jueces, esos enormes escudos para no ver lo evidente y no ver la explotación y no ver un caso de trata donde sí lo hay. En este caso nuestro, nosotros habíamos denunciado 3 veces al prostíbulo Jake. 2 de esos casos habían sido archivados por la justicia local, el tercero llegó a condena de 7 años de prisión, y yo le puedo asegurar que las características de cada uno de los casos de las víctimas serán prácticamente idénticas. Así que eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Vamos tomando nota de muchas cosas que aparecieron acá para que después podamos tener un diálogo. Yo recordaba el cambio en el que tanto tuvo que ver Marcela Rodríguez
en la figura de delitos contra el honor a delitos, o delitos contra la honestidad a delitos contra la integridad, porque ahí también se suponía que una persona que no era mujer honesta, según decía el Código Penal, no podía ser violada, ¿no? Así que son muchos los cambios y podemos apoyarnos en esto porque hubo una modificación de la ley penal previamente, también con una perspectiva feminista. Marcela Rodríguez es egresada de esta casa, de la Universidad de Buenos Aires, es Master of Law en la Universidad de Yale, consultora internacional en temas de reformas judiciales, acceso a la justicia, derecho internacional de los derechos humanos y género. Asesora del Consejo para la Consolidación de la Democracia, un consejo que había en los años 80, porque empezó en el kindergarten más o menos, Marcela, para pensar políticas de largo plazo, ¿no? Cuando la democracia se pensaba en largo plazo. Y de la Convención Nacional Constituyente. Capacitadora judicial de la Fundación Internacional de Mujeres Juezas, diputada nacional entre el 2001 y 2013, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la Cámara de Diputados entre el 2002 y el 2006, directora del Grupo Justicia y Género del Centro de Estudios Interdisciplinarios para las Políticas Públicas, autora de muchos proyectos legislativos como este que comenté y de publicaciones nacionales e internacionales sobre el servicio de justicia, derecho constitucional, derechos humanos, género y políticas públicas. Es autora de los manuales de capacitación de las mujeres y jueces y juezas hacia una jurisprudencia de la igualdad y entre otros libros de Mujer y Justicia, El caso argentino, Violencia contra las mujeres y políticas públicas, teniendo un puente entre la teoría y la práctica. Reformas judiciales, acceso a la justicia y género, una agenda para la equidad de género en el sistema de justicia y uno que analizamos en el posgrado, homicidios conyugales y de otras parejas, la decisión judicial y el sexismo. Y está a cargo de este programa de asesoramiento y patrocinio para las víctimas del delito y trata de personas que mencionó Estela Maris Martínez, que fue creado por una resolución de 2014 y fue puesto en marcha ese año, en septiembre de ese año. La finalidad del programa es contribuir a la implementación de aquellas medidas que permitan defender y promover los derechos de las víctimas de trata de personas y explotación, que posibiliten su acceso a la justicia y a la asistencia jurídica integral, de acuerdo con los derechos reconocidos por las leyes 26.364 y 26.842. Ello teniendo en consideración las especiales situaciones de vulnerabilidad y que es deber y atribución de la Defensoría General de la Nación fomentar y ejecutar acciones y políticas para facilitar el acceso a la justicia a todos los sectores discriminados y establecer un programa de asistencia técnica y patrocinio jurídico a quien solicite constituirse en el proceso penal como querellante particular y eventualmente como actor civil y que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hiciera necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa. Desde este programa es que se asesoró en este juicio y nos vas a contar cómo. Buenas tardes. Desde ya, primero que nada, agradecer a Diana Mafía y a todo su equipo, como siempre, que es invalorable la colaboración que tiene. A la decana, porque sí es cierto que yo estudié en esta casa y además coincido plenamente en que una debe devolver lo que pudo aprender en este lugar y más allá de que se haya ido, sin lugar a dudas agradecer las palabras de la Defensora General de la Nación. Es un placer compartir este panel. Marcelo aprovechó que esta vez se invirtieron unos roles y es que en el alegato las querellas tenemos la ventaja de hablar primero que la Fiscalía. Por lo tanto yo pude decir una cantidad de cosas que para cuando le tocó a él ya estaban dichas. Bueno, ahora me pasa a mí al revés, aprovecho la oportunidad, pero yo quiero recoger quizás el último concepto en relación con las estrategias jurídicas, y esto no solamente para la cuestión de
trata de personas y el caso de Alica. Manu sabe que lo pienso en términos más generales como una cuestión desde el feminismo y el feminismo legal también, y es que para pensar cualquier estrategia es fundamental escuchar las voces de las mujeres, en este caso las voces de las sobrevivientes o víctimas, sus relatos, sus experiencias de vida, y que uno no puede pensar una estrategia jurídica en abstracto, sino que es al revés. A partir de esas experiencias de vidas, a partir de esos relatos, que en este caso nos fueron llegando en distintos momentos, poder diseñar y llevar adelante la estrategia jurídica. Es más, en relación con el otro tema del panel, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, esta historia de vida, estas voces de las mujeres, nos iban a permitir saber qué doctrina de responsabilidad del Estado atribuir, siguiendo para eso los lineamientos de lo que ha sido la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con la responsabilidad del Estado. Ahí después me refiero a esto con mayor profundidad, pero hay una doctrina que tiene que ver con la complicidad, otra con el riesgo previsible e inevitable y otro el riesgo creado. Una de las particularidades que tuvo el caso de Alica es que desde la Defensoría nosotras comenzamos a patrocinarla cuando el caso había sido ya iniciado por un abogado particular. En realidad ya había sido elevado a juicio, es decir, faltaba el debate oral, pero las pruebas habían sido ofrecidas, la demanda civil también, en algunos términos que no necesariamente compartían este enfoque que yo les comento, de escuchar a la víctima. Y en ese sentido estábamos más restringidas de lo que hubiera sido comenzar otro caso que sí tenemos desde un inicio. No podíamos presentar nuevas pruebas, solamente podíamos controlar a través de nuestra perito de parte, consultora técnica, las pericias psicológicas y psiquiátricas, pero no aportar pruebas nuevas. De allí que incluso el testimonio de Alica y de la otra víctima que no había sido escuchada, porque esto fue fundamental, si no, no la hubieran escuchado. En realidad, para ser muy breve, cuando llega el allanamiento, Alica, junto con la otra víctima, estaban en la pieza. Es más, escuchan, primero escuchan que se apaga la luz, que no se escucha más música. Esto no es un prostíbulo donde además las mujeres están viviendo, era raro, porque hay música todo el tiempo. Entonces Alica pensó que las estaban robando. Y en ese momento escuchan a algún gendarme que, viendo la plata que tenía la persona que administraba, la mujer que administraba, dijo: yo sí sabía, mandaba a mi mujer. Con lo cual les agarró además una bronca contra estos gendarmes, y la otra le decía: Alica, tirémonos por la ventana, pensando que además iban a recibir represalias ellas, cosa que es habitual
en muchas víctimas de trata, donde los tratantes le dicen que van a ser penalizadas. Que por otro lado, a veces sucede, con lo cual más riesgo de si son migrantes y todo esto hizo que esa víctima no prestara declaración. Alica prestó declaración a los 2 días. Las declaraciones de las otras víctimas habían sido sumamente influenciadas por el propio tratante. Lo que contaron Alica y la otra víctima después fue que después de este allanamiento del otro prostíbulo, que se llamaba Black and White, el tratante tuvo una reunión con el abogado y después de eso, en realidad la reunió y le dijo qué tenían que hacer en caso de que hubiera inspecciones o, sobre todo, algún allanamiento judicial. Las inspecciones no les preocupaban, en realidad lo tenían bastante arreglado. De allí que en este contexto, digamos, se podía leer entre líneas, de todas maneras, una cantidad de lo que las víctimas que estaban entre este conjunto que mencionó Marcelo decían respecto de las multas, respecto de dónde se hacían los pases, de cómo si llegaban tarde había consecuencias, cómo no sabían qué sucedía. A lo mejor podían ir a una cuadra, a un supermercado y después no conocían más allá de eso, pese a que habían estado hacía tiempo en Ushuaia. Y lo que sí había, además, era bastante material de teléfonos intervenidos y de lo que fueron las investigaciones preliminares. Esto permitía que obtuvieran, por un lado, los testimonios y, por otro lado, las demás constancias que había en la causa, que permitían respaldar los testimonios que muchas veces, si no, no suelen ser creídos. Y acá se da una cuestión que tiene relación con lo que dijo Marcelo, que hay una primera idea respecto de que la manera ideal de prestar una declaración es en cámara Gesell. Y lo cierto es que sí tiene ventajas. Ahora, no tiene nunca el mismo impacto que cuando los jueces o la jueza, en este caso, a 4 o menos metros de distancia podía escuchar lo que era el relato de las víctimas. Cuando Fanny hablaba, y que además contaba a lo mejor cómo habían querido violarla 4 tipos, pero sin embargo, como mecanismo de defensa, solía reírse de muchas de cosas terribles que le habían pasado. Sin embargo, cuando contó, con ojos llenos de lágrimas, además transfigurada por la angustia, cómo no la habían dejado ir al velorio de la madre, no se podía respirar en el ambiente. En ese momento, los jueces creían claramente en lo que estaba diciendo ella como testigo. Ahora bien, en esto sí comparto algo que también había yo leído antes de lo que fueron unos testimonios que dieron las víctimas de Bosnia, violadas en la guerra. Y una cosa que dice Catherine McKinnon es, en realidad,
las víctimas están dispuestas a contar, están dispuestas a escuchar sus voces, siempre y cuando se den todas las condiciones de respeto, de privacidad, de protección, y cuando sepan que es posible que les crean. Creo que lo que se logró fue esto, y que por eso estos testimonios pudieron ser tan valiosos en el juicio. Para eso es cierto que se tuvieron que tomar determinadas medidas, como por ejemplo, que los imputados no estuvieran presentes en la sala. En realidad es perfectamente posible garantizar el derecho de defensa. En este caso el tribunal prefirió no hacerlo de esa manera, pero con medios tecnológicos, que no estén presentes y a la vez no violenten a las víctimas. Y en el caso, teniendo en cuenta lo que habían dicho desde el programa de rescate, además, y pese a lo que fue la intención inicial de ALICA, que fuera sin público. Lo cierto es que son relatos sumamente íntimos sobre violaciones, sobre cómo los obligaban a ponerse las esponjas, o como como decía, en realidad el tampón me quedó acá. Y esto puedo seguir, pero no vale la pena que lo haga. Se la puede imaginar. Cuando contaban ellas mismas que era la dinámica habitual, por ejemplo, Fanny se refirió y describió las inspecciones del municipio y dijo: eran otro manoseo más. Nos hacían prender la luz para vernos en bolas, y los mismos inspectores que venían con el traje, el maletín, todos engauminados, a las 2 horas venían con jogging y todos despeinados a exigirnos un pase libre sin pagar, o si no nos extorsionaban a que nos sacaban la libreta sanitaria. Definitivamente esto tiene un claro impacto en relación con cómo después tomar esto para la responsabilidad estatal. Es más, cuando el abogado defensor de la municipalidad le preguntó respecto del municipio, le hizo una mirada así, como diciendo: vos bien sabés cómo era este prostíbulo. Y el señor no preguntó absolutamente nada más. En eso, el abogado defensor del tratante decía: ¿usted no fue al prostíbulo tal después de esto? ¿O en tal fecha? ¿Pero no te acordás que ese prostíbulo se quemó? ¿Que había desaparecido tal chica? No te diciendo: sabes perfectamente bien cómo es todo esto. Esa inmediatez realmente es insuperable a través de una cámara Gesell. Y ni hablar de la incorporación por lectura. Además, porque lo cierto es que yo dudo que todos los jueces, cuando tienen los CD con la cámara Gesell, vean necesariamente la cámara Gesell o lean las transcripciones. Y de nuevo ahí el efecto es distinto. Explicaban cómo, por ejemplo, en cuanto llegaban a la isla, esto lo explicó Alica, cuando llegó siendo primero menor de edad y otro después, llegaban, las miraban a la policía en el aeropuerto, las hacían ir primero a la propia policía provincial a sacar un legajo, y después a un laboratorio donde sacaban los análisis de enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, HIV,
para poder sacar la libreta sanitaria con el aval municipal. Tenían una ordenanza que establecía requisitos solo para alternadoras, para la libreta sanitaria, que eran incluso de otro color. Por supuesto, ellas pagaban los análisis y las libretas y demás. Y lo que quería hacer la municipalidad era salvaguardar, es decir, nosotros controlábamos. De hecho, cuando íbamos y no estaban las libretas en orden, derivábamos esto a la justicia de falta, con lo cual adicionalmente terminaban cobrando los análisis, la libreta sanitaria, y si no estaban en orden, no por protección de las mujeres, lo que hacían era poner una multa de la cual también se beneficiaban. Esto era fundamental para mostrar, les decía, la responsabilidad del Estado, y esto en términos de estrategia. En el alegato, tanto la Fiscalía como desde la querella de la acción civil teníamos muy poco tiempo. Nosotros sostuvimos que el Estado había generado y había tolerado la trata y que se había beneficiado incluso de las ganancias, convirtiéndose en una especie de socios. Para la acción civil demostramos sobre todo lo que mejor podíamos armar era la cuestión de la pericia psicológica y psiquiatra, y estábamos sí constreñidos a lo que eran los rubros que estaban en la demanda. El otro día hablábamos, el Estado no había ni controlado realmente, de ninguna manera había cumplido con la función de prevenir, con lo cual acá se podían suscitar distintos niveles de responsabilidad. Con cualquiera de estos niveles de responsabilidad, el municipio ya podía ser condenado a pagar la acción civil. El tratante lo condenaban en realidad por lo que implicaba haber cometido el delito. Ahora, es distinta la fundamentación cuando se aplica a el municipio, porque ya no es lo mismo, bueno, el propio autor del delito que comete directamente el daño del municipio. Yo le decía, ahí, en este poquito tiempo, y dado que ni siquiera había tiempo para citar los fallos, fue útil un artículo de Víctor Abramovich, que en realidad él analiza campo algodonero, pero sobre todo pensando en 3 doctrinas que tiene la Corte Interamericana en relación con la responsabilidad estatal. Nosotros dijimos, bueno, cualquiera sea la doctrina que quieran aplicar, quizás la más severa es la doctrina de la complicidad, que implica una suerte de apoyo o tolerancia, por lo cual se atribuye una responsabilidad objetiva directa al Estado, como si la acción del particular, de los tratantes, hubiera sido cometido directamente por un agente estatal. Acá podría haber definitivamente sido una atribución de responsabilidad bastante viable en relación con cómo se había dado desde la habilitación del prostíbulo en adelante, y además teniendo en cuenta que los propios funcionarios habían ido y habían exigido, lo cual en realidad
en términos de lo que contaba Marcelo, esta exigencia pone un nivel de coerción que en términos de lo que es el delito de violación está dentro del tipo penal de violación. La asociación de Diana es correcta, el tipo penal de violación tiene casi idénticos medios comisivos de violencia, engaño, coerción, abuso de una relación de autoridad o de dependencia, parecido a lo que después, mucho después, se sancionó con el protocolo de mucho después la ley de tráfico. La doctrina de complicidad suele ser para casos, por ejemplo, en Colombia lo han utilizado, pero no suele ser la más aceptada. Para que tengan una idea, si bien es confusa, la Corte Interamericana, en el caso de Campo Algodonero, que son las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, usó una doctrina de responsabilidad más leve, que es del riesgo previsible y evitable. Para lo cual, la Corte exige una serie de requisitos que se tienen que reunir y el Estado tiene el deber de protección, de prevenir, pero está condicionado a que conozca que hay un riesgo real e inmediato, no algo hipotético, para una persona en particular o para un grupo de personas, y que hay alguna posibilidad razonable de prevenir ese riesgo. En el caso de violencia contra las mujeres, y no hay dudas, incluso por como mencionaba Marcelo, el tema de la explotación de prostitución está dentro de la propia CEDAW, de la recomendación 19, y una serie de otros instrumentos, que era una forma de violencia contra las mujeres y de discriminación, y en este sentido lo que hizo el tribunal fue aceptarlo y reconocerlo en estos términos. Ahora, hay una zona intermedia, es más severa que el riesgo previsible y evitable, y es el riesgo creado. Este riesgo creado, digo, esto ni siquiera fue lo que adoptó la Corte Interamericana en Campo Algodonero. El Estado está obligado a proteger frente a un riesgo que él mismo creó, que él mismo generó, y tiene un deber de desactivar la situación que el propio Estado generó directamente. Si bien no se puede decir, bueno, acá hay un agente público que fue un cómplice directo, que violó derechos humanos, acá no es solamente un mero incumplimiento de protección o un mero incumplimiento del deber de prevenir, sino que objetivamente creó la situación de riesgo. Y esto es lo que dijo el voto mayoritario. En realidad, bueno, ahí como se conforman distintos los votos según la parte penal de la civil, pero el voto que en todo caso a mí me parece el mejor, y definitivamente sí, es de una mujer, es Diana D'Alessio. Voy a admitir que tuvimos que nosotros fuimos en casación en la sentencia, y yo sentía cierta contradicción porque es uno de los mejores votos que yo he leído en relación con responsabilidad estatal en este país, solo que por otras razones no estábamos de acuerdo, pero en este sentido claramente ella establece que al haber habilitado el prostíbulo, que al haber fallado no solamente fallado, sino incluso la situación de los funcionarios públicos, que yo creo que incluso la responsabilidad hubiera sido mayor si se hubieran podido identificar
no las íbamos a poner a Alica y a Fanny en la situación de tener que identificar a funcionarios públicos porque era exponerlas demasiado. Así como otras personas que iban al prostíbulo y que ellas prefirieron no decir quiénes. Pero definitivamente hubiera sido mucho mayor el nivel de responsabilidad estatal. En este sentido, la doctrina que utiliza el fallo del tribunal oral al atribuir responsabilidad es esta doctrina más fuerte, y por eso dice que no solamente es el tratante o los tratantes quienes deben indemnizar por daños y perjuicios a Alica, sino también la municipalidad de forma solidaria. Lamentablemente, y acá hay alguna serie de cuestiones que son las que justamente muchas veces quedan, era tarde para que Fanny pudiera entrar en la misma acción civil. Fanny incluso nos pidió que la patrocináramos, pero ya estaba en la mitad del debate, casi terminando el debate. Y todo el proceso, quizás para darle pie a Malu y con esto terminar, todo el proceso de sostener la acción civil, la querella penal, fue costoso en todo sentido para Alica, y fue muy costoso para Fanny. Y el después también es muy costoso para ambas. Y para ellas, quizás incluso por la visibilidad del caso menos, pero algo en común para las víctimas de trata es y el después del allanamiento. En ese sentido, nuestro juicio solo pudo haber dado un paso, y quizás otras víctimas se están animando a hacer esto, pero realmente es necesario poder sostenerlo con políticas públicas que salvaguarden todos los derechos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como recién adelantó Marcela, parte de lo que nos interesa con esta perspectiva para la integralidad es pensar de qué manera se garantizan los derechos para todas las personas, y en particular para quienes están en situaciones de vulnerabilidad social, de explotación o son víctimas de trata. Cuando pensamos en eso, pensamos que no solo alcanza con políticas judiciales, que el acceso a la justicia implica también el acceso a ciertas políticas públicas con ciertos requerimientos, y por eso le pedimos a Luminé Moreno que tuviera a su cargo esta perspectiva. Luminé es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Género y Políticas Sociales de la London School of Economics de Londres, enseñó en materias de grado y actualmente es docente en posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales. Fue directora general de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura porteña en épocas no tan remotas. Investiga temas relacionados con género, política sexual, políticas públicas y movimientos sociales, y es la persona encargada de coordinar todo el equipo el pequeño, pero todo el equipo de asesoras y asesores del Observatorio de Género en la Justicia. El observatorio es un espacio de investigación, diagnóstico e incidencia que propicia iniciativas orientadas a promover la igualdad entre los géneros y el pleno respeto a la diversidad sexual. Manu. Muchas gracias, Diana. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a Diana la invitación y a Euge